Gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga y vamos en este momento a orar al Señor para poner en sus manos preciosas este tiempo que esperamos que sea de edificación y que sea de bendición para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, para su familia, para nuestro país que tanto necesita hoy en día nuestras oraciones y nuestra participación como cristianos en el amor, en el compartir, en el tener las manos dispuestas, los brazos abiertos, para poder bendecir la vida de cada uno de las familias que en este tiempo de crisis necesitan de esa mano que se solidariza, esa mano que da, esa mano que ofrece, ser solidarios, amorosos, el compartir, ¿verdad? Como dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primero y el grande mandamiento que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Y es importante que nosotros hoy que se requiere lo podamos practicar con el favor de Dios y con el amor que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Así que hermanos, bienvenidos, Dios me los bendiga ricamente, que se abran los cielos espiritualmente hablando, y se derrame la bendición de Dios sobre su vida, sobre su familia. Y como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dentro de las promesas que nos da la palabra de Dios en este Salmo es que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y eso es la manera como debemos de orar, la manera como debemos de pedir al Señor, no solamente por nosotros, sino también por las familias de nuestro país y las familias del mundo, que el Señor intervenga, que el Señor detenga esta pandemia, que el Señor destruya ese virus, ese poder de la enfermedad en el cuerpo de toda persona que haya sido afectada. Y por supuesto que el Señor nos proteja y nos guarde como hijos de Él para que podamos servirle, ¿verdad? La verdad es que nosotros buscamos salud, ¿para qué? Para servir a Dios. No hay un propósito mayor que tener salud, tener fuerza, tener ánimo, tener fe, para servirle a Dios, ¿verdad? Usted y yo ya no vivimos para otro propósito, sino para vivir para la gloria de Dios y para servir al Rey de Reyes y Señor de los señores. Así que oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, este día por la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder clamar a ti, de poder orar, Señor amado, en tu presencia y agradecerte, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, allá en los hogares, allá en los lugares de trabajo, Padre. Señor, oramos que tu bendición en el nombre de Jesús pueda llegar, pueda tocar, Señor, las vidas de cada uno de tus hijos, Señor. Oramos por nuestro país, Señor. Oramos para que cese toda mortandad. Oramos, Señor, para que esta pandemia, oh Dios amado, sea anulada, Padre. Para ti no hay nada difícil, Señor, nada imposible, pues tu palabra dice que por la llaga de Jesús fuimos sanados de toda enfermedad, de toda dolencia, Señor. Que toda maldición de enfermedad, Señor, sea quebrantada en el nombre de Jesús en nuestro país y en las naciones, Padre. Sobre todo, mi Dios, que en medio de la crisis los hombres te busquemos, los hombres reconozcamos, Señor, que te necesitamos, Padre, que no somos absolutos en este mundo, que no somos soberanos en este mundo, pues el único soberano eres tú, Señor, el único Rey, el único poderoso, el único grande, el único que tiene dominio sobre los cielos y la tierra, eres tú, Señor. De tal manera que los corazones de los hombres, Señor, sepan humillarse delante de ti para reconocer, Señor, que te necesitamos en nuestra fragilidad, en nuestra impotencia, Señor. Oramos que tu gracia divina nos pueda, oh Dios, revelar tu grande amor, tu misericordia en medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio de la muerte, en medio, Señor, de este valle que estamos atravesando en este tiempo, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a pasar, Padre, y sé que en el nombre de Jesús vamos a pasar al otro lado, Señor, porque en medio de la tormenta
Señor, tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Glorifica tu poderoso nombre, Señor. Y oramos, mi Dios, para que la gracia divina se extienda, Señor, en el área económica, en el área de trabajo, Padre. Mira cuántas afanes, cuánto temor hay en el corazón de muchos, Señor, a causa de los problemas colaterales de esta pandemia, y uno de ellos, probablemente uno de los más graves, sea, Señor amado, la economía. Porque tú sabes, Señor, que necesitamos el pan de cada día, necesitamos, Señor, traer protección a nuestra familia, Señor, y oramos, Padre, para que tú nos des paz, paz en nuestra mente, paz en nuestro corazón, paz, Señor, que nace de la confianza, de la fe, Señor, paz que nace de creer en el poder de tu palabra, que tu palabra es verdad, Señor, que tu palabra es promesa de Dios para nuestras vidas. Y oramos, Padre amado, tu bendición esté sobre cada familia. Oh bendito Salvador, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea toda alabanza, a ti sea todo reconocimiento, Señor. Gracias, Padre, bendice a tus hijos, Señor, que tu palabra, Padre amado, pueda traer frutos abundantes de bendición, de vida eterna, Señor, en cada uno de nuestros corazones, de nuestras familias, Padre, de nuestro país, Señor amado. Clamamos, mi Dios, por la conversión de este pueblo, Señor. Clamamos que sea, oh Dios, derribada toda actitud de altivez, toda actitud de rebeldía, de rebelión, Señor amado, de autosuficiencia, mi Dios, que hay en el ambiente, Señor, de esta nación, Padre. Oramos, Señor, que nos humillemos, porque la humillación trae, Señor, bendición, porque es ahí donde tú actúas, Padre, donde confiamos, donde creemos, donde esperamos en tu misericordia, ahí en ese ambiente de humillación. Por eso tu palabra dice, si mi pueblo se humillare, ahí donde hay humillación, Señor, donde hay reconocimiento que solamente tú eres Dios, que solamente en ti, Señor, tenemos el refugio, la esperanza de gloria para nuestras vidas, ahí en la humillación, Señor, tú te has de manifestar. Padre, trae espíritu de humillación, espíritu de humildad. Derriba, Espíritu Santo, toda actitud, todo pecado, Señor, de soberbia, de altivez, de orgullo, de vanidad, Señor amado. Oh Jesús, nos damos cuenta hoy en día, mi Dios amado, que no somos nada sin ti, Señor. Como Jesús lo dijo, separados de mí nada podéis hacer, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a esperar en tu misericordia, en tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos y alabamos tu poderoso nombre, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo pueda edificar nuestra fe, Señor, a través de tu palabra maravillosa. Dios amado, en el nombre de Jesús, lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno es el Señor y es bueno alabar su nombre, porque de esa manera estamos reconociendo la grandeza del Dios a quien usted y yo adoramos. Amados hermanos, les saludo y deseamos toda bendición de parte de Dios para cada uno de ustedes, para su familia. No nos preocupemos en exceso. La preocupación debe ser normal. Se dice que nos preocupamos, todos los seres humanos nos preocupamos por diferentes razones, pero no permitamos que la preocupación rebase, vaya más allá, que se descontrole en nuestra vida. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, sé que estamos en un periodo de desierto, un periodo de prueba, un periodo de adversidad, pero una verdad maravillosa que podemos recordar del rey David cuando él escribió el Salmo 23, que es muy conocido de todos nosotros, cuando él dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y esta es la razón por qué él dice no debemos de temer, porque tú estarás conmigo. Es decir, Dios está con nosotros. Y esa es la garantía. Con Él hacemos mayoría. Con Él somos más que vencedores. Con Él tenemos todos los recursos que usted y yo necesitamos, espirituales, físicos, materiales, para poder atravesar el desierto y llegar a la bendición de Dios. Porque cada vez que pasamos un desierto,
amado hermano, no seremos los mismos cuando lleguemos al otro lado. Probablemente a este lado del desierto hayan muchas cosas que rendir a Dios, muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que desprendernos, hacer huir de nuestra vida, muchas cosas que probablemente no nos habíamos asegurado que estaban sucediendo en nuestra vida. Dios permite los desiertos para purificar nuestro corazón y para darnos mayores bendiciones, usarnos de mayor manera. Así que, amados hermanos, no temamos al pasar el desierto, porque Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar, la bendición de Dios está asegurada con Cristo. Si usted tiene a Cristo en el corazón, su barca no se va a hundir. ¿Sabe por qué no se va a hundir la barca? La barca de su vida, la barca de su familia, la barca de su esperanza, la barca de sus finanzas, porque Jesús va en el barco. Y si Jesús va en el barco, tenemos asegurado que no se va a hundir. Así que probablemente las olas se levanten a nuestro alrededor y el mar se ponga, ¿verdad? En extremo movimiento. Sin embargo, si Jesús está en nuestra barca, si Jesús está en nuestro corazón, si hemos invitado a Jesús para que sea el centro de nuestra familia, de nuestro hogar, amado hermano, el barco no se va a hundir. Se lo aseguro por la palabra de Dios, de que el Señor le va a dar la victoria. Así que solamente es cuestión de esperar, de confiar, ¿verdad? De confiar en el Señor en extremo. Hoy es cuando tenemos que practicar la confianza extrema en la palabra de Dios y sobre todo en la naturaleza del Dios a quien adoramos, que es un Dios fiel y verdadero. Amados hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios este día. Quiero compartirles un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Lecciones de Jesús en Caná. Lecciones de Jesús en Caná. Y leemos la palabra en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Versículo 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y entonces Jesús les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta hoy. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gloria a Dios. ¿Cuánto, hermanos, sería bueno que desde ya comencemos a orar y le digamos al Señor: Señor, permítenos ir a la Tierra Santa para conocer lugares que la Biblia refiere que son lugares donde sucedieron cosas maravillosas? En este caso, en Caná de Galilea, fue el lugar donde Jesús hizo su primer milagro. Es decir, inició prácticamente su ministerio, ¿verdad? Es decir, en los inicios del ministerio, su primer milagro fue hecho en Caná. Es un lugar al norte de Israel, ¿verdad? En esa Galilea era una región, y ahí habían varias ciudades que la Biblia menciona, porque son ciudades que están alrededor del mar de Galilea, ¿verdad? Ahí está Caná, ahí está Nazaret, ahí está Capernaum, esa zona, ¿verdad?
de Tiberíades, es decir, un lugar precioso, hermano, una región bella, una región al norte, buscando las alturas allá del Golán, en la parte de la frontera con Siria. Ahí está el monte Hermón, es hermoso, hermanos, ver cómo ese monte Hermón, que generalmente durante todo el año está nevado, de ahí es donde proviene prácticamente el agua que desciende y que se forma en el río Jordán. Es un lugar hermoso, precioso. Y ahí en esa región, hermanos, del norte, donde Jesús había crecido, donde Jesús era muy conocido, ahí el Señor comenzó su primer milagro, que por supuesto fue uno de miles de milagros que Jesús hizo a través de su ministerio. Así que les animo para que oremos al Señor, que vayamos a conocer allá las regiones de Galilea, esas ciudades hermosas, preciosas, donde hay mucho legado, mucha enseñanza de parte de Jesús en esa región del norte de Israel. Ahora, pero ¿qué aprendemos espiritualmente de esta porción de la Escritura que hemos leído? Lecciones de Jesús en Caná. En primer lugar, hermanos, la primera lección, diríamos, es que Jesús comenzó a dar testimonio y a demostrar su divinidad, a demostrar que Él era el Mesías, enviado por Dios, fíjese, entre los suyos, entre su familia, entre los que conocían a Jesús, entre sus amigos, porque Caná era una ciudad muy cercana a Nazaret. Cuando uno va a Israel, uno se da cuenta que las ciudades de Caná y Nazaret están prácticamente cerca. Sin duda alguna, había un conocimiento de la familia de José, de María, de Jesús y de sus demás hermanos. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermano? Porque debemos nosotros dar testimonio de Cristo a los próximos. El testimonio primario del creyente tiene que ser hacia las personas que están más cerca. Por ejemplo, hermanos, nuestro testimonio de la vida cristiana debe de ser conocido, expuesto entre el núcleo de nuestra familia. Es decir, ahí en el centro de nuestra familia es donde debemos de dar testimonio de que amamos a Jesús, de que creemos en Él, de que Él está cambiando nuestra vida, que somos hombres diferentes, que somos personas diferentes, que las personas puedan decir, yo conocí a este hombre antes y ahora, como lo conozco, me parece extraño, algo ha sucedido en su vida. El testimonio cristiano, si usted ha aceptado a Cristo, si usted ha permitido que la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo esté en su corazón, su primer escenario de testimonio es su propia familia. Independientemente si las familias o las personas familiares crean en el Señor por su testimonio en las primeras de cambio o no. Eso no es lo que nos debe detener. Lo importante es que nosotros podamos dar testimonio en nuestras familias. Alguien dice que el verdadero testimonio del hombre debe de ser comprobado en la opinión de su familia. Es decir, ¿qué opina su esposa de su cristianismo? ¿Qué opinan nuestros hijos de nuestro cristianismo? Si realmente nosotros estamos dando testimonio de Cristo, del cambio que Jesucristo ha hecho en nuestra vida, en nuestra propia familia, ¿verdad? Así que, hermanos, no nos inhibamos de decir, bueno, la verdad es que mi familia de todas maneras no creen, ellos son de otra religión, tienen otras ideas, otros pensamientos, son ateos, etc. Así que no me voy a interesar en compartir, no. Al contrario, recuerda usted cuando la Biblia dice, Jesús nos da una estrategia de evangelismo. En Hechos 1:8, creo que todos lo sabemos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jesús no dijo, me seréis testigos primero allá en lo último de la tierra, sino que Él dijo, me seréis testigos en Jerusalén.
O sea, Jerusalén era el corazón, era el centro de la nación de Israel en aquel momento. Y el Señor dice, desde acá de Jerusalén van a comenzar a dar testimonio, luego irán a Judea, luego a Samaria y después a lo último de la tierra. O sea, las palabras de Jesús, hermanos, nos ilustran que el Señor quiere que nosotros brillemos con el testimonio de Cristo, con la luz de Cristo allí donde vivimos, ahí donde estamos, con los compañeros de trabajo, con las personas que nos rodean, las más cercanas, los vecinos, cualquier otra persona con la cual compartimos la vida cotidiana. Es ahí donde debemos de dar testimonio para la gloria de Dios. Entonces Jesús comenzó su primer milagro en Caná de Galilea, es decir, dar testimonio donde las personas lo conocían. Y el versículo que hemos leído, aquí en el capítulo 2, el último versículo que leímos, que fue el versículo 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Manifestó su gloria y sus discípulos, dice, creyeron en él. Amado hermano, las señales milagrosas estaban declaradas en el Antiguo Testamento como señales que iban a evidenciar la llegada del Mesías. En el capítulo 35, por ejemplo, del profeta Isaías, dice el versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos oirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. Es decir, todo este capítulo habla de los milagros. El profeta Isaías y otros de los profetas habían anunciado que una de las señales, no la única, pero una de las señales para identificar al Mesías enviado por Dios serían los milagros. De ahí que cuando Jesús comienza su ministerio, comienza siendo un milagro, ¿verdad? Y a partir de ahí los milagros del Señor comenzaron a suceder. Amado hermano, quiero decirle que ese Cristo que hizo el primer milagro allá en Caná de Galilea, Él sigue haciendo milagros. Ahora mismo Él puede hacer milagros si usted y yo le creemos. Ahora mismo Jesús puede, amado hermano, actuar sobre nuestras circunstancias, no importa cuán difíciles e imposibles sean, el Señor puede obrar si nosotros creemos de que Él es Dios y que veamos como los discípulos su gloria manifestada a través de su presencia y de su poder. Entonces la lección acá, hermanos, es que no permitamos que la incredulidad nos robe las bendiciones que Dios ha preparado y ha dispuesto para usted y para mí. Porque los milagros ocurren donde hay fe, pero los milagros no ocurren donde hay incredulidad. Y por supuesto que en esta región donde Jesús había crecido, ellos sabían que era hijo de José, de María, conocían a sus hermanos, que era una familia muy humilde, el papá era carpintero, es decir, eran prácticamente personas que no tenían, digamos, mayor relevancia intelectual o académicamente. Ellos lo conocían. Y hermanos, y muchas veces estas cosas, al igual que sucedió con las personas en aquel tiempo, nos privan de las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Quiero que veamos aquí en la palabra del Señor en el capítulo 13 y versículo 55 en adelante. Estos versículos nos hablan de cómo, hermanos, la incredulidad es una obra de Satanás en el corazón de los creyentes, de los hombres, no solamente de los creyentes, sino de toda persona. Ahí donde Satanás logra sembrar incredulidad, es decir, no creerle a Dios, no creer a la palabra de Dios. Amado hermano, me sorprende que líderes, entre comillas, que se declaran
cristianos en el mundo pongan en duda muchas de las historias, mucha de la revelación de la palabra de Dios que tenemos en la Biblia. Algunos hablan de supersticiones, que la Biblia está llena de supersticiones, y no estamos hablando de personas inconversas, estamos hablando de personas religiosas. Y muchos de ellos se identifican como cristianos. No permitamos, mis hermanos, que la estrategia del diablo de sembrar incredulidad en nuestro corazón nos prive de las bendiciones, de la gloria que Dios quiere derramar sobre su vida y sobre mi vida en este tiempo de necesidad. Vea lo que sucedió. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero?, dijeron. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y el versículo 58, hermanos, es triste. Triste para el corazón de Dios y triste para nosotros también. Porque teniendo un Dios tan grande, tan poderoso, tan increíble, hermano, el poder de Dios, las manifestaciones y la gloria de Dios son extraordinarias, no tienen medida, no hay forma de medirlo. La grandeza de Dios. Sin embargo, vea lo que dice el versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Significa, hermanos, que Dios está dispuesto a obrar milagros, como lo hizo Jesús en Caná de Galilea para iniciar su ministerio con las señales milagrosas. Sin embargo, en esa región, hablando de la región norte donde Jesús había crecido, Nazaret, Caná, Capernaum, algunos otros lugares, pero especialmente en Nazaret, dice, no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, hoy en día, tristemente, nosotros recibimos toda la información que el mundo está dando acerca de la crisis que vivimos, las proyecciones de la quiebra económica, las proyecciones de la enfermedad, las proyecciones de la ruina, y tristemente nosotros nos llenamos de todo este tipo de información. No digo que no sea información cierta, pero lo que digo, hermanos, es que a veces creemos el mensaje del mundo, creemos el mensaje de la apreciación que el mundo tiene de la visión de la vida y no apreciamos la voz de Dios, la palabra de Dios que es firme, la palabra de Dios que nos dice que Dios sigue haciendo milagros, que Dios sigue obrando, que Dios sigue, hermanos, manifestando su poder. Ahí donde hay, hermanos, flaqueza humana, el poder de Dios interviene. Ahí donde hay fe, Dios interviene. Ahí donde hay incredulidad, Dios no va a hacer nada. Porque la fe es el elemento espiritual, es el valor espiritual que hace posible que Dios intervenga. La fe es, hermanos, por decirlo de esta manera, la fe es lo que nosotros permitimos para que Dios, en nuestro corazón, para que Dios obre. Porque sin fe es imposible, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que viene a Él tiene que creer que Él existe, que Él es verdad, que Él es real, que Dios no es una idea teológica, que Dios, hermano, no es una filosofía, que Dios no es una religión. Dios es Dios, el creador, el soberano de los cielos y de la tierra. Él tiene el poder, hermano, para sostener nuestras vidas si nosotros somos capaces de creer. Para el que cree, dice Jesús, todo le es posible. Segunda lección, que el primer milagro que Jesús hizo fue dentro del contexto familiar. Amado hermano, esto es importante. No es una casualidad. Dios nunca hace nada por casualidad o por accidente. Jesús, de una manera intencional, comenzó su vida, su ministerio de milagros en una familia, en un hogar, porque lo que hemos leído la palabra está hablando de una familia
que preparan es decir, invitan a la boda de sus hijos, y entre los invitados estaba Jesús, su madre María y los discípulos. Entonces estamos hablando del contexto, hermano, de una familia, de un hogar. ¿Qué nos dice esto, hermano? Jesús quiere hacer milagros en su casa. Jesús quiere que el poder de Dios visite su casa. Jesús quiere que su familia, su esposa, su matrimonio, sus hijos, sus padres, todos aquellos que somos parte de una familia, tengamos su bendición. Cuando hay crisis dentro de la familia, ¿a quién debemos de acudir, hermano? ¿A quién debemos de acudir? Tristemente estamos como, diríamos, mentalmente en la cultura del mundo en que se vive, como que estamos mentalizados que cuando hay un problema económico tenemos que acudir a los bancos, tenemos que acudir a aquel que tiene dinero para que nos resuelva el problema. Pero, amado hermano, esa forma de ver los problemas, esa manera de poder ver las situaciones que enfrentamos, y en este caso en materia de crisis económica, tiene que cambiar. Nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que acudir a Él, tenemos que pedirle al Señor dirección, porque muchas veces tocamos en nuestra desesperación, cometemos errores que nos llevan a una profundización del problema, de la crisis que tenemos actualmente. Es necesario que nosotros entonces, primero, no digo que en algún momento determinado tendremos que acudir a alguien para que nos resuelva, nos ayude a resolver algún problema, pero la primera persona a quien nosotros tenemos que acudir para encontrar la solución real del problema, la dirección que necesitamos para no equivocarnos, para no tomar decisiones equivocadas que nos lleven a una mayor profundidad del problema, es Dios. Dios tiene que ser el primero en todo, hermano. Y aun cuando estemos pasando momentos de crisis, Dios tiene que ser. Tenemos que doblar rodillas. Tenemos que decirle, Señor, yo no quiero acudir a nadie más primero para resolver este problema. Acudo a ti para que tú seas, Señor, el que me proveas, el que obres el milagro, el que permita, Señor, que resuelva esta situación tan caótica, crítica que estoy viviendo en este momento de mi vida. Es Dios, hermano. Usted y yo tenemos que buscar a Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que Él intervenga en nuestros problemas y en nuestras debilidades dentro de la familia. Dios quiere que los matrimonios y las familias se mantengan unidas. No piense en divorcio, no piense en separación, no piense en actuar de manera violenta, no piense en destruir su familia. No piense en nada de eso. Piense que la voluntad de Dios y la bendición de Dios es que vivamos en unidad en el matrimonio, que amemos a nuestros hijos, que hagamos lo mejor por ellos, sobre todo que les enseñemos los caminos del Señor para que ellos sean grandes para Dios en el servicio, en la honra al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios quiere la unidad de la familia. Dios quiere la bendición de la familia. Dios quiere resolver cada problema, cada situación, hermano, que vivimos en la familia. Dios lo quiere resolver. Hay un problema que algunas personas, y hablo pues de personas que viven en el ámbito cristiano, creen que pedirle a Dios ayuda por este tipo de situaciones como problemas económicos, problemas de trabajo, es ser muy fanático. Tristemente hay muchas personas que piensan de esa manera, ¿verdad? Dicen, no, las cosas que yo puedo hacer, yo tengo que hacerlas, no las va a hacer Dios por mí. Amado hermano, estamos equivocados. Claro, nosotros tenemos una participación y ya vamos a ver acá en el desarrollo de este milagro, pero Dios quiere que usted y yo aprendamos a depender de Él. Quiero mencionarle, así no podemos leer estos versículos, pero quiero mencionarle por lo menos 5 milagros que Dios hace a favor suyo continuamente en nuestra familia y no nos damos cuenta muchas veces y no le damos gracias, no le agradecemos su bendición. Número 1, el milagro de la salvación para la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Segundo, la unidad en amor. Hombres, amen a su esposa. Ámenla.
cuídenla, protéjanla. Ese es el mandato que nos da el Señor. Que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y lo mismo se extiende de la esposa al esposo y lo mismo de los padres hacia los hijos. Unidad en amor. Es imposible tener unidad si no hay amor. El amor es primero. Si nosotros amamos y permitimos que el amor de Dios sea derramado en nuestro corazón, definitivamente que tendremos la capacidad de vivir en unidad, porque el amor de Dios nos capacita para poder mantenernos en unidad. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, tenemos caracteres diferentes, atravesamos diferentes situaciones, ¿verdad? Hoy estamos probablemente bien, el día de mañana pasaremos una crisis. ¿Cómo reaccionamos ante la crisis? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué medidas nosotros tomamos en los tiempos críticos? Y la esposa y el esposo y los hijos entramos en una comprensión, en una ayuda mutua donde hay amor. Por supuesto, donde no hay amor no se puede vivir en unidad. La unidad es posible ahí donde hay amor. Por eso Dios ha derramado su amor sobre nuestro corazón para que podamos mantenernos unidos en la familia. El tercer milagro, provisión para cada necesidad de nuestra vida, en nuestro hogar. Jesús nos enseñó en Mateo 6:11 a orar de esta manera: el pan nuestro, Señor, el pan nuestro, danos hoy. Es decir, Señor, tú no ignoras la provisión que yo necesito, pero oro, Señor, para pedir tu bendición. Porque Dios quiere que nosotros le pidamos, porque Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y a depender de Él. Esta fue la razón por qué el pueblo de Israel tenía que salir todos los días a recoger el maná que Dios les enviaba allá en el desierto. ¿Por qué no lo mandó todo de una vez y ellos hubieran podido tenerlo almacenado en un gran, depósito o granero? Porque Dios quería enseñarles a que es importante depender de Dios siempre. Y hermanos, Dios nos va a bendecir si nosotros aprendemos a depender de Él siempre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Y el quinto milagro es que el Señor, hermano, nos va a sostener espiritualmente acá hasta que lleguemos a nuestro destino final, que lleguemos a casa. Esta no es nuestra casa. Aquí estamos de paso. No se aferre, por favor, a este mundo, porque no somos de este mundo, porque Jesús tampoco era de este mundo. El Señor tiene un destino glorioso preparado para usted y para mí. Él ha preparado, imagínense, una casa en el cielo, hermano. Piensa en la plusvalía que tienen las casas en el cielo, y el Señor la ha preparado y se la ha dado a usted y a mí de manera gratuita. No hemos tenido que pagar nada. Entonces, hermanos, Dios quiere que como familia también vayamos a las moradas eternas. Y debe de ser una de las metas como hombres, como líderes de una familia, hermanos, debe de ser pensar que ninguno de mis miembros de la familia se quede sin la bendición de morar en la eternidad, en la gloria del Padre. Hermanos, que todos vayamos allá, que todos sigamos juntos en el cielo. Esas son las bendiciones que Dios nos da, y hay muchas bendiciones más. Entonces la lección acá, en segundo lugar, es como matrimonio y familia, aferrémonos a Cristo, busquemos a Cristo, confiemos en Él, porque Él nos sustentará, Él nos ayudará a resolver los problemas que nosotros enfrentemos en la vida. Esta pareja que comenzaba su matrimonio aquí en Caná de Galilea, ellos no sabían que en el día de la celebración de su matrimonio tendrían el primer problema que enfrentarían a lo largo de su vida matrimonial. Porque es cierto que en el matrimonio, en la familia, hay bendiciones, pero también hay pruebas, también hay batallas que tenemos que librar en el trayecto de nuestra vida familiar. Pero estoy seguro, hermano, que este hombre, esta pareja que comenzó ese día su vida de matrimonio en Caná de Galilea, al ver la obra de Jesús resolviendo su problema, estoy más que seguro que a lo largo de su vida, no sé cuántos años vivieron en matrimonio,
pero ellos aprendieron a confiar en Jesús para la solución de los problemas. Amado hermano, confíe en Jesús para la solución de sus problemas. Confíe que Jesús está con usted. Confíe que Jesús, hermano, le acompaña, que Jesús no lo va a abandonar, que Jesús es el huésped fiel y verdadero, hermanos, invisible pero verdadero, que está siempre con nosotros en nuestra familia. Él nos va a ayudar. ¿Cuál es su problema? Dígaselo a Jesús. Qué lindo cuando los que supieron que el vino se había terminado y vinieron a María y le dicen, no tenemos vino, hace falta el vino. Y ella dice, díganselo a Jesús. Y cuando le dijeron a Jesús, Jesús resolvió el problema. Dígaselo a Jesús. Hable con Jesús. Pídale a Jesús. Amado hermano, humillemos el corazón y pedirle a Jesús. Pedirle a Jesús, amado hermano, humillarnos, arrodillarnos delante de Jesús. Amado hermano, no es lo que otros piensan. Los pobres de carácter, aquella gente que está atribulada y que no haya que hacer, se doblega ante una religión. No, amado hermano, doblegar las rodillas delante de Jesús es doblegar las rodillas delante del soberano, de aquel que tiene el poder, la grandeza de su poder para ayudarnos a resolver cada problema de nuestra vida, de nuestra familia. ¿Tiene usted problemas en su familia? Yo creo que sí, todos lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Dígaselo a Jesús. Jesús es nuestro fiel ayudador. Y la tercera lección con la que quiero finalizar es que debemos hacer, hermanos, precisamente esta declaración que hemos hecho nos conecta con esta tercera lección. Todo lo que Jesús nos mande a hacer, hagámoslo, porque al hacerlo habrá bendición. Todo lo que Jesús nos diga que hagamos, hagámoslo. Obedezcamos a Jesús, obedezcamos su palabra. Dios siempre tiene la razón, hermano. Aunque a veces nuestra lógica no encaja con la lógica de Dios, con la dirección de Dios. Sin embargo, todo lo que Dios nos diga en su palabra, créalo y hagámoslo. Porque cuando lo creemos y lo hacemos, Dios nos va a bendecir. La gracia de Dios nos va a ayudar. Amado hermano, vea, ante el problema sustentado aquí en esta boda, las personas vinieron a buscar a María. ¿Por qué la buscaron a ella? Bueno, ustedes saben, probablemente pensaron, bueno, a través de la mamá vamos a llegar al hijo. Eso es lo que muchas veces pensamos, ¿verdad? A través de la mamá vamos a llegar donde está el hijo. Le vamos a pedir que ella intervenga para resolver el problema. Sin embargo, cuando los que servían llegaron donde María y le dijeron, mira, nos hemos quedado sin vino, hay una preocupación por la familia acá de casa, porque era una vergüenza quedarse sin darle qué ofrecer a los invitados. Es como que usted invite a alguien a una celebración y de repente se dé cuenta que no tiene que darles. Es una pena, es una vergüenza no dar ni siquiera un vaso de agua o algo a las personas invitadas. Pero qué lindo, hermano. Y aquí hay una lección muy importante, porque María, a pesar de que fue ella escogida, y la palabra de Dios, Dios mismo exalta a María, la madre de Cristo, en lo humano. La exalta, le llama bienaventurada por haber sido escogida para una misión tan gloriosa, ser la portadora de esa parte humana del cuerpo de Jesús que creció en su vientre. Sin embargo, ella dice, díganle a Jesús, hablen con Él y lo que Él les diga, eso hagan. Con mucho respeto, María, la madre de Jesús, ella misma reconoció que ella no podía hacer nada para resolver el problema, pero sí sabía que Jesús, el Hijo de Dios, que Jesús, su Hijo, podía resolverlo. ¿Por qué? Porque ella sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Mesías verdadero, que Jesucristo era la respuesta que el mundo necesita para sus
problemas y para su necesidad. Gloria a Dios por esta mujer bienaventurada, pero ella misma reconoció sus limitaciones, pero envió de manera certera, de manera aplicando la verdad, la realidad de las cosas. Ella envió a los que servían, los envió a Jesús. Y entonces Jesús resolvió el problema, les dio instrucciones y el agua se convirtió en vino. Este milagro para resolver el problema. No es que el Señor esté a favor de la borrachera y como algunos piensan, no. Sino que dentro del contexto pues, judío de aquel tiempo, pues el vino era prácticamente la bebida cotidiana, ¿verdad? En las casas, en las celebraciones, pero no era un vino que emborrachaba, sino que era un vino, ¿verdad? Sin ese elemento contaminante de el alcohol, que es el que pone a las personas en otro estado mental. Y bueno, esa es otra cosa que podríamos tocarlo en otro momento. Lo importante aquí, hermanos, es que María dijo, díganle a Jesús. Y los que oyeron a Jesús y lo obedecieron, vieron el milagro. El milagro para resolver el problema de este hogar. Hermanos, nosotros podemos contribuir para que Dios haga un milagro. Es una pregunta probablemente un poquito complicada. ¿Tenemos nosotros participación en un milagro que Dios quiere hacer? En este caso, hermanos, en el sentido de los servidores, ellos hicieron todo lo que Jesús les dijo. Llenaron las tinajas y luego sacaron el vino, aunque ellos no lo sabían en ese momento, comenzaron a repartirlo. Y cuando la gente, este no es vino, pero es agua, cuando la gente lo probó, dijeron, qué excelente vino nos han dado. Probaron y sintieron que el vino era sabroso, era un vino exquisito. O sea, Dios hizo el milagro, pero ellos hicieron lo que Jesús les dijo. Nosotros podemos participar en la operación de los milagros de Dios en este sentido. La fe. La fe. Ellos creyeron. María, la madre de Jesús, creyó que él podía resolver el problema. Puso su confianza y señaló a Jesús como el que podía ayudarles a resolver su problema. Los servidores creyeron a la palabra de Jesús, fueron, llenaron las tinajas y el agua se convirtió en vino. Es decir, el milagro ocurrió porque hubo fe. Hubo fe en el poder de Dios, en la persona de Dios. Amado hermano, la Biblia dice en Hechos 4:12, es decir, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Vea a Jesús, oiga a Jesús, créale a Jesús, obedezcamos a Jesús y los milagros van a ocurrir. A lo largo, hermanos, del Nuevo Testamento vemos que la fe es un ingrediente importantísimo de parte del hombre para que ocurran los milagros de Dios. Hay muchos milagros que pudiésemos mencionar a través de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la viuda de Sarepta en el tiempo allá de Elías le creyó al profeta, le creyó la palabra de Dios a través del profeta y ella fue bendecida. Vemos también, hermanos, la madre de la mujer Sirofenicia, que tenía una hija atormentada por demonios, le creyó a Jesús y su hija fue liberada. Vemos la mujer del flujo de sangre, le creyó a Jesús y terminaron los 12 años de enfermedad cuando ella le creyó a Jesús y se abrió campo para tocar el borde del vestido de Jesús. Las hermanas de Lázaro en Juan 11:40, Jesús les dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y la misma palabra nos da Jesús a nosotros hoy.
¿No te he dicho, hijo mío, que si crees, verás mi gloria? Si crees, verás mi gloria. Si ponemos nuestra mirada en Cristo, si nos aferramos a la gracia de Cristo, amado hermano, tenemos asegurada la victoria. Yo le invito para que en este día pongamos nuestra confianza en Jesús. Veamos a Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Es decir, es el autor y es el que le da sustento, sostenimiento, mantenimiento a nuestra fe, hermano, hasta el final. Nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús, porque Jesús es el que tiene la solución para todos nuestros problemas. Y el problema más grande es el problema del pecado. El pecado, hermanos, es más peligroso que el mismo virus pandémico que hoy azota al mundo, porque el pecado produce muerte espiritual. El COVID puede producir muerte física, pero el pecado produce muerte eterna. Por eso es más peligroso. Pero Cristo Jesús vino, hermanos, para salvar lo que se había perdido. Y usted y yo hemos encontrado esa salvación y esa gracia. Amado hermano, mantengámonos con nuestra mirada puesta en Jesús. Hagamos lo que Jesús nos diga, porque cuando lo hacemos, veremos los milagros ocurrir. Oremos, Padre, gracias te damos en esta hora, Señor amado, por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por estas lecciones que aprendemos, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros demos testimonio de ti en nuestro entorno, con las personas con las quienes vivimos, la familia, los amigos, los vecinos, por supuesto a todo mundo, pero ahí donde vivimos, tú quieres, Señor, que demos testimonio de ti. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú amas a la familia y tú vas a obrar los milagros que sean necesarios para guardar la institución que tú has establecido, Señor, y que amas y que respaldas 100%, que es el matrimonio y la familia. Dios amado, gracias, Padre. Te pido también, Señor, que nuestro corazón esté puesto en ti, que nosotros hagamos lo que tú nos dices que hagamos, para que podamos ver la gloria de Dios. Señor, y clamo por aquellas personas que están viviendo sin Dios y sin esperanza, Señor, que a lo mejor de alguna manera van a escuchar estas palabras. Ponga su mirada en Jesús. Él es el único que le puede solucionar los problemas de la vida, los más graves y los menos graves. Cristo es el único que los puede resolver. Entréguele su vida a Cristo. Amado hermano, si usted se ha alejado de Dios, reconcíliese ahora. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? La muerte le puede sorprender. Venga a Cristo. Reconcíliese con Cristo. Pídale perdón a Jesucristo. Amado amigo, entréguele su vida a Cristo. No hay una solución más grande que la solución que Dios nos puede dar a los problemas de la vida. Ore conmigo y dígale a Jesús: Señor Jesucristo, este día yo creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Salvador de mi alma. Creo que tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para perdonarme, para darme vida eterna. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor. Perdóname todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Arranca de mi corazón toda rebeldía, toda obra maligna. Señor, toda soberbia, toda altivez. Me humillo delante de ti y te entrego mi vida, Señor. Perdóname, límpiame, cámbiame. Dame la vida eterna que tú has prometido para aquellos que te aman. Señor Jesús, ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida a partir de hoy, Señor. Y dígale también al Señor: Señor, me reconcilio contigo. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Te he fallado tantas veces, Señor. Pero tú eres un Dios de restauración. Tú eres un Dios que restaura la vida, Señor. Restáurame, Señor. Restaura mi corazón, Padre. Límpiame con tu sangre preciosa y que yo pueda seguir contigo, Señor, en tus caminos todos los días de mi vida. Que te ame, que te honre, que te sirva. En el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, también
oro por cada uno de mis hermanos, oro por cada familia. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que ocurran esos milagros. Señor, ahí donde hay fe, mi Dios, ahí van a ocurrir los milagros. Te pido, mi Dios, que pongas esa fe gloriosa, Señor, en el corazón de mi hermano para que crea, oh Dios, que tú estás con él, con ella, en el hogar, en la familia, Señor, y que para el que cree todo es posible, y que al creer, Señor, vemos la gloria de Dios. Señor amado, que ocurran esos milagros. En el nombre de Jesús, los milagros de sanidad, los milagros de restauración del matrimonio, los milagros de restauración de nuestros hijos, los milagros de provisión económica, los milagros, Dios amado, oh Padre, los milagros, Señor, que tú sabes que mi hermana, mi hermano necesita que ocurran esos milagros. Abre la ventana del cielo, Señor, para que el poder de Dios sea derramado sobre la vida de cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Alabe al Señor, dele gloria, dele gracias desde ya. De manera anticipada, dígale gracias Jesús. Gracias por los milagros en mi vida, Señor. Ayúdame, oh Dios, a poner mi mirada siempre en ti y hacer lo que tú digas, porque cuando tú hablas, Señor, y yo obedezco, los milagros van a ocurrir en mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amado hermano, Dios me los bendiga. Pronto, con ayuda del Señor, nos podremos congregar para estar juntos, alabando al Señor y creciendo en la fe, junto al Señor y junto a todos. Dios me los bendiga. Les amamos en Cristo. No olvide que el Señor está con usted. Dios está contigo. Dios quiere hacer milagros hoy en su vida, en su familia. Solamente creamos y hagamos lo que Jesús dice. Y los milagros van a ocurrir. Que Dios les bendiga y gracias por haber estado en sintonía. Bendiciones para todos.